Este domingo tendrán lugar las elecciones departamentales y municipales. Para ser más precisos, ese día habrá 19 elecciones departamentales y 136 elecciones municipales. Más de 2.700.000 personas están habilitadas para votar y de ese modo designar intendentes, ediles, alcaldes y concejales municipales. ¿Ustedes tienen claro qué se vota y cómo se vota? Pregunto porque en los próximos minutos vamos a tratar de aclarar todas las dudas que existan en la población, siguiendo esa tradición de En Perspectiva de Entrevista Central en días de veda proselitista. Nos acompaña José Garchito Arena, abogado, ministro de la Corte Electoral. Buen día, Garchito Arena. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano, Romina, un gusto. Yo decía recién esa forma que puede resultar para algún oyente un poco llamativa, ¿no? Que en realidad este domingo tenemos 19 elecciones departamentales y 136 elecciones municipales. ¿Esta votación es la más compleja de las que gestiona la Corte? En lo personal creo que la más compleja es la interna, la elección interna, porque es la primera del ciclo electoral y porque además son tantas elecciones como partidos políticos se presentan a la elección, ¿no? Que generalmente son muchos, ¿no? Creo que la última fueron 18. Ajá. De hecho, en el escrutinio es muy complejo, porque está en cada circuito hay que hacer el escrutinio general del circuito y después un escrutinio por cada partido. Después la más sencilla obviamente es el balotaje. Esta está a medio camino, pero aparte nos agarra ya con todo el expertise y el ritmo ya del ciclo electoral que culmina con estas elecciones departamentales y municipales. Nos agarra también con el cansancio. También, sí, sin duda. Es un año largo para la Corte, que en realidad no empieza en junio del año de la elección interna, empieza el año anterior, ¿no? La Corte ya empieza a planificar las elecciones un año antes, con compra de materiales electorales, con la contratación sobre todo ahora de todos los programas informáticos y demás, que eso, la tecnología que se ha incorporado a la Corte también ha complejizado la tarea en ese sentido, aunque nos ha facilitado muchísimo y facilita muchísimo también la tarea a los ciudadanos y a los partidos políticos que puedan hacer trámites a través de la página web. Pero bueno, atrás de todo eso hay un trabajo que comienza bastante antes de la elección y que se mantiene durante todo el ciclo electoral. Quiero volver después a la tecnología, pero vayamos a lo básico, y mientras Romina mira el WhatsApp y va eligiendo preguntas de los oyentes. Lo básico, ¿qué se vota el domingo? Bueno, el domingo tenemos efectivamente 2 elecciones distintas, aunque simultáneas. Por un lado una elección departamental de autoridades departamentales. En los 19 departamentos se va a elegir al intendente del departamento y a los 31 integrantes de la Junta Departamental. Esa es una papeleta, son los ediles. Estamos viendo ejemplos en la pantalla. Una hoja de votación, exactamente, ahí están los candidatos a la intendencia y la lista de candidatos a la intendencia y la lista de candidatos a la Junta Departamental. Y por otro lado, hay en 136, la elección se eligen 103, los consejos municipales en 136 municipios, 11 más que los que había en 2020. Pero acá es importante destacar que no en todas las series electorales va a haber municipios. O sea que no todos los uruguayos vamos a votar el domingo municipios, porque hay departamentos que no están totalmente municipalizados, como Montevideo, Canelones, creo que Maldonado también, ya estamos, Cerro Largo está casi totalmente, pero hay otros que no. Sobre todo en las capitales departamentales no hay municipio. Para esa elección, para la de las autoridades municipales, hay otra papeleta que tiene un tamaño distinto. Es más chica, y tiene la particularidad que tiene las series electorales que corresponden al municipio. Es importante verificar a la hora de votar que nuestra serie electoral figure en la hoja de votación municipal, porque estamos seguros de que esta es la hoja municipal que me corresponde votar. Esa ayuda es importante. Es muy importante. Porque hay mucha confusión acá. Hay mucha confusión. Ya volveremos a esto. Bien. Pero está bien remarcarlo. En la papeleta de candidatos a autoridades municipales está aclarada la serie electoral. Porque los municipios, por ley, corresponden sus límites a una o varias series electorales. Ajá. Bien. Esa es la característica de los municipios. Ya volveremos a eso, pero para resumir lo que veníamos hablando, ¿hasta cuántas papeletas se puede poner en el sobre? Bueno, en principio habría que poner por lo menos 2, ¿no? Cuando corresponda, como digo. Si hay elección, por lo pronto elección la hoja departamental, porque como digo, hay elección departamental en todos los departamentos y circuitos del país. Y donde haya elección municipal, una hoja con los candidatos al Consejo Municipal. O sea que por lo menos 2.
Después, bueno, ahí, si la queremos complicar, la hay complicamos. cómo complicarla. Hay cómo complicar. A ver, no sé si ya llegaron preguntas de ese estilo, Romina, pero una aclaración antes de seguir. No está habilitado el voto cruzado. No, es bien importante esto. Hay que votar candidatos, lista departamental y lista hoja municipal del mismo partido, del mismo lema. ¿Sí? No podemos cruzar, no está prohibido el cruzamiento. Si un es una discusión esa, ¿no? Eso es una decisión que toma la Corte Electoral, la ley no lo determina. Ah, es decisión de la Corte, sí, remarquemos. La Corte es un organismo que tiene una amplia potestad reglamentaria y bueno, en todo aquello en que la ley no se expide o no es clara, bueno, la Corte reglamenta. Desde 2010, cuando fue la primera elección municipal, la Corte tuvo que tomar decisión, porque en la ley no se establece nada al respecto, y bueno, desde entonces, y por mayoría, porque siempre ha sido motivo de debate en la Corte, se ha prohibido reglamentariamente la posibilidad de cruzar hoja departamental y hoja municipal. Así que entonces las dos hojas tienen que ser las del de mismo autoridades partido. Departamentales y las de autoridades municipales tienen que ser del mismo partido. Exactamente. Sí se puede cruzar el voto dentro de un partido. Bueno, en realidad no es cruzamiento, en realidad esa pregunta se hace generalmente por la coalición republicana. A ver, ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿se puede votar a un candidato a intendente del Partido Nacional del sector Aire Fresco y a una lista de concejales municipales del Partido Nacional, pero del sector Alianza País? ¿Eso se puede hacer? Por supuesto, porque en realidad, a ver, ninguna hoja municipal está electoralmente vinculada a una hoja departamental. Si ustedes ven las hojas, en las hojas departamentales no dice... Pero políticamente obviamente que sí, a veces está la foto de un candidato a intendente en una hoja municipal, pero eso es una cuestión política, no es electoral. Bien. Ahora, dentro del partido se pueden hacer todas las combinaciones que se quieran. Sigo de a poco. ¿Se puede votar a un candidato a intendente del Frente Amplio que pertenece a la vertiente artiguista y una lista de candidatos al municipio del Partido Comunista? Sí, porque son todos candidatos del lema Frente Amplio. Bien. Pero ¿qué pasa en los departamentos donde se presenta la coalición republicana? Porque ahí tenemos un lema debajo del cual van partidos. Yo sé que eso pasa también dentro del Frente Amplio, ¿no? Pero se puede decir lo mismo. Sí. Pero vayamos un poco más a fondo en este caso. Por ejemplo, en Montevideo, se puede votar a Virginia Cáceres, candidata colorada dentro de la coalición republicana, y la lista del municipio CH encabezada por Javier Barrios Bove del Partido Nacional. Se puede porque ambos son candidatos de la coalición republicana. Confunde porque son de partidos distintos. Sí, pero en Montevideo, a ver, la coalición republicana es un partido. Es un lema. Es un lema, como es el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo, Identidad Soberana. Es un lema. Y todos los candidatos que se presentan por la coalición republicana son de ese lema. Entonces, no importa de dónde vienen, importa dónde están. Están todos en la coalición republicana. Entonces, ahí no hay no se puede hablar de cruzamiento, porque en realidad son todos candidatos de un mismo partido político. Lo que no puedo hacer es votar a un candidato intendente del Frente Amplio y a un candidato, una hoja municipal, un candidato al Consejo de la coalición republicana. Creo que quedó claro. Sigo. Si una persona quiere votar a un alcalde del partido X, pero no le convence ningún candidato intendente de ese partido X, ¿puede votar solo al municipio? Puede solo municipio. O sea, a ver, se puede votar solo candidatos departamentales, o sea, solo intendente, solo hoja municipal, o absolutamente en blanco. No me convence nadie, no quiero votar a nadie, bueno, no pongo nada en el sobre, voto en blanco. Pero las tres opciones son válidas. Y en ese caso, si la persona pone solamente la hoja de votación para autoridades municipales, ¿cómo se computa ese sufragio? Se va a computar un voto a ese partido en ese municipio. Pero hay un voto en blanco a autoridades departamentales. Es lo que se llama así un voto en blanco parcial, pero que en definitiva no tiene incidencia electoral. Hay otra pregunta que aparece, que ya es de otro tipo, en cuanto a la elección de autoridades departamentales. Supongamos que un ciudadano quiere votar al candidato a intendente fulano, pero no le convence ninguna de las listas de ediles que apoyan al candidato a intendente fulano. ¿Puede votar solo para el cargo de intendente? Bueno, podría poner 2 hojas de votación que lleven a ese candidato a intendente con diferentes listas de candidatos a la Junta Departamental.
Es complejo porque ya empezamos a complicarla. Claro, porque si esas hojas tienen el mismo sublema en la Junta Departamental, en realidad es un voto a ese intendente, a ese candidato a intendente, pero además es un voto a ese sublema, o sea que indirectamente puede ser un voto a esa lista de candidatos a ediles que no se quiere votar. Es complejo, pero sí. Increíble, sí, increíble. Sí. Pero bueno, se puede, digamos, pronunciarse solo sobre el candidato a intendente y sus suplentes y no estar apoyando a ninguna lista de ediles en particular. Se puede. Hay tecnicismos para eso, ¿no? Hay tecnicismos para eso. Pero implica poner dos papeletas, entonces. Dos papeletas de cargos departamentales. De cargos departamentales del mismo partido que lleve la misma lista de candidatos a la intendencia. En la Corte nosotros, ustedes saben que las hojas de votación se registran ante las juntas electorales, ¿verdad? De cada departamento. Estamos hablando de más de 1.800 hojas, 1.884 creo hojas departamentales, más de 1.300 municipales. Y después, claro, todas esas hojas se mandan acá a Montevideo, la Corte designa una comisión de funcionarios que se toman el trabajo de armar y verificar todas las acumulaciones, por lema, por sublema, por la misma lista de candidatos, porque a la hora de las proclamaciones va a ser bien importante eso, ¿no? O sea, esa casuística se va a atender, ¿sí? Pero es muy difícil de prever de antemano, ¿no? Por último, ¿se puede votar al lema? Se puede, poniendo dos hojas de votación del mismo lema, distintas, con diferente número. Y ahí entonces no se está apoyando a ningún candidato a intendente y a ningún candidato a la Junta. Sí. Como digo, si las hojas que se ponemos en el sobre, las dos hojas, llevan diferente candidato a intendente, sí, ahí no es solamente un voto al lema. Romina, estabas mirando los mensajes de los oyentes. Creo que ¿Quedó fuimos aclarado abarcando este casi capítulo todas. recién? Sí, después de quien pregunta, hablamos del voto al lema, si se puede votar al sublema. Dos listas, mismo sublema, distinto candidato a intendente, ¿está bien? También. Se puede. La variedad de opciones que hay y la variedad de ideas que se le pueden ocurrir a los ciudadanos uruguayos es bastante impactante. No, y hay listas, por ejemplo, hay una misma lista de candidatos a ediles que apoyan a diferentes candidatos a intendente. Porque claro, lo importante es que me votes a mí como edil. ¿Cuál te gusta? Bueno, votar que quieras a intendencia, pero me votás a mí como edil. O sea, entonces hay listas que tienen son hojas de votación, mejor dicho. Sí. Cada hoja de votación tiene, en la departamental, dos listas. Sí. Una lista de candidatos a la intendencia, una lista de candidatos a lo que llamamos listas generalmente. Están repartiendo listas, eso es una hoja de votación. Y esa hoja puede contener puede dos tener listas. Una o más listas de candidatos. Para terminar, ¿cuándo se anula un voto? Bueno, cuando, por ejemplo, pongo dos hojas de diferente lema, eso de diferente partido político, lema. Eso anula el voto, o cuando pongo más de dos hojas iguales, del mismo partido, igual, del mismo cargo, pero que sean tres o más, en ese caso también se anula, por la cantidad de hojas, ¿no? Se anula, o cuando la hoja está rayada, o está rota, bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? O el objeto extraño, que es lo más común a veces, ¿no? Acá esos son casos en los que se anula porque se supone que la persona puede estar identificando su voto para que alguien se entere que cumplió con tal pedido, con tal orden que le había llegado. Exactamente. ¿Qué decías, Romina? Bueno, acá tenemos uno, Francisco pregunta, si se ponen dos listas del mismo partido pero diferente grupo, ¿se vota solo el candidato a intendente y se anula la Junta? No, a ver, de vuelta, si pongo dos hojas de votación del mismo partido que tienen diferentes candidatos a intendente, bueno, ahí es un voto al lema exclusivamente. Si tiene el mismo candidato los mismos candidatos a la intendencia, además de un voto al lema, es un voto a ese candidato a intendente. Pero como seguramente tiene diferente lista a la Junta Departamental, no hay voto para la Junta Departamental. No hay voto para la Junta solo computado como voto al lema. La casuística es... hay que estar a lo que surja del sobre de votación. Ojalá que los oyentes nos estén siguiendo, estén entendiendo cada una yo creo de estas situaciones. La enorme mayoría de los ciudadanos no la complica tanto. No, de acuerdo. Por más que, ojo, yo creo que la gente la tiene mucho más clara de lo que puede parecer a partir de las preguntas, ¿no? Porque cuando uno abre hace el escrutinio, no ve tanto complicación ni tanto problema, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con el doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, ahora con un capítulo específico sobre cómo se vota a nivel municipal, porque ahí hay una cantidad de bemoles que conviene tener en cuenta. ¿Qué dudas tienen sobre las elecciones departamentales y municipales que se van a celebrar el domingo próximo? ¿Qué se vota? ¿Cómo se vota?
Hoy tratamos de aclarar todas las dudas posibles y para eso nos acompaña, como es tradición en días de veda proselitista, un ministro de la Corte Electoral. En este caso, el doctor José Garchitorena. Yo decía, el domingo habrá 19 elecciones departamentales y 136 elecciones municipales. Nos detuvimos recién en cómo son las hojas de votación, qué se puede hacer con una, qué se puede hacer con la otra, pero me parece que también conviene tomar una serie de precauciones, hacer una serie de aclaraciones a propósito de la votación específicamente para el nivel municipal. ¿Cómo se vota? Ya lo dijimos. Hay una hoja de votación. Una hoja para eso. Para cargo municipal, exacto. Una hoja que tiene los 5 candidatos. Son 5 los integrantes del municipio, uno de los cuales va a ser el alcalde. En realidad las campañas electorales se personalizan, la gente vota al alcalde, de hecho muchos lados hablan de la alcaldía, cuando en realidad es el municipio, pero en realidad lo que elegimos son concejales. Elegimos un consejo municipal. Integrado por 5 miembros, denominados concejales, y lo que elegimos son los 5 concejales del municipio. Uno de los cuales va a ser el alcalde. ¿Cuál? Eso lo sabremos después, porque en realidad es el primer titular de la lista más votada, del lema más votada en el municipio, siempre y cuando haya sido proclamado concejal, porque eso también, fruto de justamente esto de los sublemas y todas estas cosas, capaz que el más votado no terminó en el municipio, porque... Qué interesante. Entonces, por eso digo, es complejo, y por más que, bueno, uno ve en la campaña electoral, sobre todo en el interior, en todos lados, ¿no? Pero sobre todo en los departamentos del interior, que la propaganda se hace en torno al candidato alcalde, ¿no? Al que llaman candidato alcalde. Y en realidad se está votando concejales, un 5 concejales. 5 concejales. Bueno, el ciudadano, ¿cómo se enfrenta a esa votación? ¿Hay que votar por los concejales de la zona donde vive el ciudadano o por los concejales de la zona donde tiene inscripta la credencial? Buena pregunta. Tenemos que votar a los candidatos del municipio donde tenemos la credencial. No importa si vivimos allí o no. Yo puedo vivir en Parque Rodó, pero como tengo la credencial en Malvin, voy a tener que elegir y voy a tener que votar a los candidatos del municipio E, que es donde tengo la credencial, y no del municipio B, donde vivo, porque estoy en Parque Rodó, por ejemplo. Eso es delicado. No todo el mundo conoce en qué municipio tiene inscripta su credencial, ¿no? Sí, y bueno, y por eso la Corte reglamentariamente, haciendo uso de esa facultad reglamentaria que tiene, previendo la posibilidad de que los electores se puedan confundir, porque aparte de los partidos políticos, el diseño de las hojas es muy similar en todos los municipios del departamento, previó que si en un sobre de votación aparece una hoja departamental y una hoja municipal del mismo partido político, del mismo lema, pero de otro municipio, o sea, un municipio que no corresponde al municipio en que voté, bueno, se anula exclusivamente la hoja municipal, pero se valida la departamental. Esto es una excepción, si se quiere, pero justamente atendiendo a la posibilidad que el elector pueda confundirse. Por eso dije hoy que es bien importante que antes de poner en el sobre la hoja municipal verifiquemos que figura la serie de nuestra credencial cívica en la hoja de votación, porque esa es la garantía de que estamos votando el municipio que corresponde. Sí, esta es una duda, esta es una complicación que puede darse básicamente en Montevideo, ¿no? Seguro, sí. Porque puede pasar que después de inscribirse en el Registro Cívico Nacional, uno se haya mudado un par de cuadras y con eso cambió de municipio, ¿no? Cambió porque, lógicamente, yo que sé, capaz que Luis Alberto Herrera es un límite de serie electoral y de municipio, en el interior puede pasar también. A ver, por ejemplo, entre el municipio de Maldonado y el municipio de Punta del Este. Ahí está, un buen caso. Hoy están muy, es una sola urbanización, digamos. En Canelones puede pasar también, que es un departamento 100% municipalizado, que haya una duda en cuanto al límite, y bueno, puede pasar. En atención a eso es que la Corte ha dispuesto esta solución. ¿Qué pasa si equivocadamente la persona pone una hoja de votación que corresponde a un municipio que no es el suyo? Exacto, es lo que acabo de decir, se anula exclusivamente la hoja municipal, siempre y cuando, insisto, la hoja municipal y la departamental tengan el mismo lema, ¿no? Correspondan al mismo partido político. Ahí está, ya quedó claro qué es lo que se anula y qué no. Exacto. El voto autoridades departamentales se valida.
¿Tú tenés preguntas de oyentes? No, tengo una pregunta, pero más allá de qué votar, a partir de este criterio, ¿no? De que uno tiene que votar donde tenga inscriptada la credencial y el alcalde de la credencial y no del barrio donde vive. Pregunta Alberto porque lo ve extraño este criterio, dice sí, entonces definitivamente la idea es que uno cambie la credencial cada vez que se muda, por ejemplo. Bueno, es lo que podemos hacer y después queda a criterio de cada uno hacerlo o no. Hay personas que, por ejemplo, viven en un lugar, pero en realidad su vínculo afectivo o compromiso político, ¿no? Es votar en Cerro Largo. Y yo vivo acá en el centro de Montevideo, pero yo nací en Cerro Largo, quiero votar tengo un amigo que es diputado y lo quiero votar para reelegirlo, y bueno, saqué la credencial en Melo. Tengo la credencial en Melo, pero es una decisión personal. A ver, otra situación que puede darse en algunos departamentos, sobre todo en aquellos, claro, que no están totalmente municipalizados, que la persona esté inscrita en una zona que no corresponda a ningún municipio y por lo tanto solo pueda poner la papeleta de intendente y junta departamental, ¿no? Sí, en ese caso, en principio podría caber la misma interpretación, ¿no? La de la confusión, porque claro, yo capaz que en realidad no voto en un lugar no municipalizado, pero que es cruzando la calle de donde termina el municipio, donde puse la hoja, ¿verdad? Podría caber la misma interpretación. Convengamos que en general esto se da más donde hay municipios linderos, ¿no? No donde no hay municipios. Donde no hay municipio no ha habido campaña municipal y por consiguiente el elector no. Pero mi pregunta es esa persona en teoría solamente tiene que poner una de las hojas de votación. Es que seguramente en el cuarto secreto no va a haber hojas departamentales. Bueno, pero muchas veces la persona pueden llevarlo en el bolsillo, lleva las hojas por error, en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, por eso digo, pero es difícil que una persona que vive y que vota, mejor dicho, en un municipio en un lugar donde no hay municipio, lleve una hoja de votación de un municipio que no corresponde. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre si pone una papeleta de alcalde de consejo municipal cuando no debería ponerla? Entiendo que puede aplicarse el mismo criterio, ¿no? El preservar, tenerlo como una confusión y preservar Ese es el criterio, pero está definido así. Bueno, en realidad dice municipio que no corresponda. Ajá. Entonces, Está bien. Todas las mesas se van a manejar con ese criterio. A ver, ayer lo discutíamos el otro día en corte, justamente discutimos. La casuística puede ser infinita, pero como dije hoy, cuando se abre la urna y se abren los sobres, en realidad estos casos de laboratorio no terminan no apareciendo, y si aparecen, es 1, 2, que no cambian no mueven la aguja, ¿no? Seguimos, ya más en general, doctor Cartitorena, estamos hablando de una instancia de voto obligatorio, ¿no? Voto obligatorio para una todos. Vez más. Sí, voto obligatorio, con las mismas características de la elección de octubre o de noviembre, para todos los que estén en el padrón de habilitados para votar. Naturalmente que las personas que no puedan sufragar por razones de salud o fuerza mayor o por no encontrarse en el país, obviamente podrán justificar la no emisión del voto por ese motivo. También lo van a poder hacer como siempre, durante los 30 días siguientes a la elección, a través de la página web de la Corte o en las oficinas electorales. Esos 30 días se cuentan a partir del regreso al país, en el caso de que la causal sea estar en el exterior. Pero bueno, en principio, todos los que figuramos en el padrón de habilitados para votar tenemos la obligación de hacerlo. Enseguida, en el final de la entrevista, vamos a plantear algunas preguntas más a propósito de, cantidad de habilitados para votar, cómo se definieron los circuitos, si son los mismos circuitos de las elecciones anteriores, las que pasamos el año 2024, y las últimas dudas que nos hagan llegar los oyentes y que están mirando Romina. Seguimos con el ministro José Cartitorena. Estamos preguntándole a la Corte Electoral a propósito de las elecciones departamentales y municipales del próximo domingo. Habilitados para votar hay 2.724.184. Conoce de memoria ese número. Hasta altura. Hasta altura. ¿Qué porcentaje de participación se estima que va a darse?
Bueno, siempre, como es una elección obligatoria, el porcentaje de participación en Uruguay no varía de elección en elección, en torno siempre al 90%, ¿no? Incluso en estas, las elecciones departamentales y municipales. Sí, el voto es obligatorio, entonces donde baja radicalmente obviamente es en la interna, porque el voto no es obligatorio, pero en las demás se mantiene. Es importante un detallecito a propósito de los habilitados para votar, que en esta elección municipal y departamental van a votar por primera vez 10.000 nuevos electores, jóvenes que han cumplido 18 años entre octubre y el 11 de mayo, y que tuvieron la precaución de inscribirse a abril de 2024 cuando cerró. Ahí está, porque el plazo para sacar venció el 15 de abril del 24. 15 de abril de 2024. Y aquellos que podían inscribirse, aquellos que cumplían 18 años al 11 de mayo del 25. El que tuvo la precaución de inscribirse va a poder votar. Bueno, 10.000 jóvenes van a votar por primera vez están en esos 2.724.184. O sea, el padrón crece en 10.000 con respecto a noviembre. En realidad crece más porque, a ver, ingresan 10.000 nuevos, pero ¿cuántos se han cancelado por fallecimiento y demás en este periodo? Yo creo recordar que con respecto a 2020 son como 30.000 personas más. Con respecto a octubre andamos en algunos cientos de diferencia, no hay mayor diferencia, obviamente. ¿Cuántos circuitos hay? 7.153 en todo el país. Más de 2.500 corresponden a Montevideo. Arriba de 1.000 a Canelones, creo que cerca de 400 a Maldonado, después creo que sigue Colonia, Salto, por ahí andan. ¿Y cuántas personas por circuito? 400 votantes por circuito urbano y 300 en los rurales. Ese es un clásico ya. Eso está en la ley. Está en la ley directamente. Está en la ley, sí, obvio. Sí, eso está fijo allí. Sí. 400 por circuito en los circuitos urbanos. Bien. Y sigo con esto, ¿el plan circuital es el mismo de las elecciones nacionales? No es el mismo, y es conveniente por eso mismo que el elector ingrese a la página, al buscador de la página web de la Corte para verificar dónde vota, porque seguramente puede haber habido cambios, ¿no? De octubre a noviembre ahora hay locales que, bueno, capaz que no están disponibles, o la Junta Electoral del departamento entendió que había un local mejor, porque era accesible capaz y sustituye uno que no lo era, entonces hay cambios, así que conviene verificar dónde votamos. ¿Se puede votar fuera del circuito donde uno tiene registrada su credencial? En principio, no. En principio no, hay excepciones. Hay excepciones. A ver. La regla es que tenemos que votar en el circuito que nos corresponde. Ahora, sí, por ejemplo, una persona en situación de discapacidad motriz que le corresponde votar en un circuito no accesible, puede votar en un circuito accesible de su serie. Lo mismo, un votante de circuito rural que puede votar en otro circuito rural de su departamento. Estas son dos excepciones, que lo que los obliga, a diferencia de quien vota en su circuito, es que necesariamente tienen que exhibir la credencial cívica. Porque el principio es que no tengo por qué exhibir la credencial. Sí, recordemos eso, ¿no? Se puede votar simplemente... Yo voy, digo, me llamo José Garchitorena, credencial cívica tal, y voy a mi circuito y voto. Ahora, si voy a votar fuera de mi circuito, en estos dos casos que comenté, necesariamente hay que exhibir el documento. Si no tengo el documento, hasta el mismo domingo puedo ir a una oficina electoral y renovarlo, ¿no? Sacar el plástico de vuelta para tenerlo. ¿Se puede hacer ahora nomás? Sí, hasta el domingo mismo. Ah, buen dato. Pero mencionó lo de los circuitos accesibles, ya lo hemos tratado otras veces. No viene mal recordar qué son. ¿Qué quiere decir circuito accesible? Desde 2019 la ley estableció, a los efectos de facilitar el voto de las personas en situación de discapacidad motriz, que la Corte, las oficinas electorales deben verificar, con criterio de las normas UNIT, si el circuito es accesible, ¿no? Si hay un pequeño escalón, ya no es accesible. O sea, tiene que ser accesible a una silla de ruedas, por ejemplo. A veces el local es accesible, pero el circuito no lo es porque está en un primer piso por escalera. Entonces ese circuito se mide el ancho de la puerta, el ancho de la puerta, el estado de las veredas, en el interior, por ejemplo, una escuela rural, por ejemplo, capaz que bueno, el acceso a la escuela es en el campo, entonces bueno, eso es hay criterios técnicos que implica un relevamiento previo de todos los locales y se los califica, ¿no? Como accesibles o no accesibles. Eso figura en el plan circuital. O sea, cuando nos surge dónde votamos, nos van a decir accesible sí, accesible no. Y si le toca un circuito no accesible y la persona necesita justamente accesibilidad, va a encontrar un circuito accesible muy cerca. En su serie, sí, en su misma serie. En su misma serie siempre hay.
No necesariamente en el mismo edificio. No. Si es una escuela, probablemente sí, ¿eh? Pero puede ser si es un local chico, capaz que tiene que ir a otro lado. A otro lugar. Pero cerca, va a ser cerca. Bueno, está dentro de su serie. Todo dependerá del tamaño de la serie, ¿no? Hay series más chicas, hay series más grandes. Por eso es conveniente verificar dónde votamos, si el circuito es accesible, para ir directamente y verificar, porque hay una lista también de circuitos accesibles por serie, verificar dónde puedo votar para ir directamente a donde quiero votar. Romina, preguntas de este capítulo. Bueno, en torno a eso, lo que pasa con quienes integren la mesa de votación, ¿no? Si tienen alguna excepción y pueden votar. Sí, bueno, por supuesto, sí. A ver, los miembros de mesa, en principio las juntas electorales tratan de designarlos en su circuito. Pero si no es posible, bueno, los miembros de mesa, el custodia, los funcionarios electorales también, pueden votar observado. Pero son excepciones también. ¿Los delegados partidarios y sectoriales? Delegado partidario no. El delegado partidario tiene que ir a votar a su circuito. Puede trabajar en el que quiera, incluso en otro departamento, pero tiene que votar en el circuito que le corresponde. Las personas que están autorizadas para votar fuera de su circuito, ¿cómo votan? Votan observado. Votan observado por... Observado simple. Simple. ¿Qué quiere decir eso? La observación puede ser simple o por identidad. Simple, lo que se trata de verificar, la identidad está clara en el miembro de mesa, porque sabemos quién es, fue designado en esa mesa, sabemos quién es y demás. La única seguridad que queremos tener es que no vote dos veces. O sea, el voto observado simple lo que busca es verificar que la persona no vote dos veces. El voto observado por identidad, en realidad lo que se quiere verificar es la identidad del elector, confirmar que efectivamente sea la persona que dice ser. La diferencia es que en el simple, en el de por identidad se le toma la huella dactilar y en el simple no. Pero entonces, volviendo al caso de la persona autorizada a votar fuera de su circuito, lo único que se busca es que no vote dos veces, no sé, que no haya ido corriendo al otro circuito y vuelto. No puede, no puede, claro. El tema es que el tema también es que en la mesa donde vota no está ni su legajo ni su padrón. Claro, no claro. Ella no figura en el padrón, no está en el legajo. Entonces, bueno, la ley dice que quien no está en el legajo no está en el padrón, bueno, tiene que votar observado. Ahora, a los efectos del procesamiento posterior, ¿hay diferencia entre un voto observado simple y un voto observado por identidad? Es el procedimiento de verificación que se hace. El voto observado no se escruta la noche de la elección, en el escrutinio primario. En el escrutinio primario, en cada circuito, se escrutan solamente los votos comunes, el sobre amarillo, digamos. Los observados, que es el sobre amarillo, se pone en un sobre azul con una hoja de identificación. Esos sobres se escrutan al final del escrutinio departamental y definitivo. El escrutinio final. Y luego de haber pasado todo un proceso de verificación que difiere si el voto es simple o es observado, porque en el caso del voto por identidad, porque el voto observado por identidad implica que hay un control de la identidad, se encuentra la huella dactilar que coincida con la del registro cívico, etcétera. ¿El horario de votación es el habitual? El de siempre, de 8 a 19:30, con la posibilidad de una hora de prórroga, ¿sí? Dentro del local. Hay ciudadanos que no han sufragado, pero solo para esos ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuánta tecnología se va a utilizar en las mesas receptoras de votos? Bueno, como viene ocurriendo desde 2019, las comisiones receptoras de votos van a contar con la tableta, que aparte de ser auxiliar durante la jornada electoral, tiene la aplicación para la transmisión rápida del resultado del escrutinio primario. Ese es un gran cambio que está vigente ¿desde cuándo? 2019. Sí. Acelera mucho el proceso. Sí, ¿no? Claro, porque antes de medianoche nos permite contar con ese resultado a la gente, al público en general, ¿no? Nosotros recibimos el dato y se publica en la página web de la Corte. Acaba de dar una referencia, antes de medianoche. Es la práctica. A ver, nosotros no le exigimos una hora a los circuitos para que nos comuniquen el resultado de su escrutinio, lo comunicarán cuando terminen. Pero la práctica lo que nos dicen es que la enorme mayoría de los circuitos, de los 7.153, la enorme mayoría, antes de medianoche ya comunicó. Incluso en una elección como esta, que tiene la complejidad de elección departamental más elección municipal. Sí. A veces no comunican porque tienen problemas de conectividad, entonces tienen que esperar a llegar a la oficina electoral, y a veces son circuitos rurales que están a muchos kilómetros de la capital departamental, entonces a veces... De hecho, nos quedamos hasta la madrugada, hasta tarde en la madrugada, esperando por un circuito del interior de Tacuarembó que no llega, o de Canelones o lo que sea.
Y bueno, pero son casos contados, ¿no? El grueso de los circuitos, la experiencia, lo que nos viene diciendo de 2019 de la fecha es que antes de medianoche ya transmitieron. Lo que no quiere decir que todo esté resuelto, que todas las designaciones queden definidas A en ver, la noche de las elecciones. El domingo de noche lo que vamos a tener es el resultado del escrutino primario. Esa es una precisión importante. La Corte no proclama a nadie el domingo de noche. Nadie ganó el domingo de noche. Para la Corte no termina hasta que termine el escrutinio definitivo y recién después vendrán las proclamaciones. A lo que yo digo es que a partir del escrutinio primario pueden quedar resueltas una enorme variedad de designaciones. De vuelta, porque no cambia mayormente. Pero hay excepciones, ¿no? Sabemos que ya pasó. Rocha pero en octubre, años, ¿no? Una banca de diputado en Durazno se definió en los observados. ¿Fueron qué? 22 votos de diferencia, creo. O menos, o algo, yo me acuerdo. Sí, y hace 5 años en Rocha el intendente se definió 33 también, en hace 5 años, 33. Sí. Que se definió, lo transmitieron en vivo y en directo por la televisión, porque era voto a voto aquello. En el escrutinio final. Final, definitivo, y con los votos observados. Entonces, lo que vamos a conocer el domingo es el resultado del escrutinio primario, que como tal es provisorio, es revisable. De hecho, es lo que se hace en el escrutinio departamental. Yo le preguntaba por tecnología, ¿qué pasó con esas pruebas que se hicieron en este último ciclo electoral de identificación del ciudadano recurriendo a sistemas de identificación facial, concretamente? Dactilar. Dactilar. ¿Qué pasó con esas pruebas? Bueno, las evaluamos, las estamos evaluando, habrá que hacer ajustes. O sea, esta Corte sigue con la idea de avanzar en eso. Teníamos resuelto de antemano que no íbamos a implementarlo en este periodo, porque obviamente hay que contar con todos los lectores de huellas y la planificación. Pero bueno, es una garantía adicional al momento del voto. Bueno, nuestro sistema tiene una triple identificación del elector, ¿verdad? Patronímica, o sea, por el nombre, dactiloscópica y fotográfica. Dactiloscópica es la huella. La huella. ¿No? Al momento de votar, en realidad, lo que se tiene en cuenta es el nombre y la foto. Entonces, si tenemos dudas, es voto observado por identidad, ahí se toma la huella y después se coteja. Lo que queremos es llevar ese tercer filtro, ese tercer control a cada comisión receptora de votos. Pero bueno, eso demanda una inversión en infraestructura, porque hay que comprar los lectores, en el desarrollo del software, hay que mejorar también el tema de la capacidad de lectura porque claro, quien toma la huella no es una persona que esté habituada a hacerla, entonces hay que saber cómo tomarla. Eso también le lleva tiempo a la comisión receptora de votos, puede enlentecer la dinámica de la votación. Entonces son todas las cosas que estamos teniendo en cuenta y tendremos que considerar, o se tendrá que considerar el día que en definitiva se incorpore, si es que se incorpore. Todavía no está claro eso. No. Romina, yo terminé, más o menos agoté mi lista de preguntas. Creo que los oyentes siguen mandando dudas, ¿no? Una recomendación para los que se engancharon con la entrevista ya empezada, después va a estar por supuesto en nuestro sitio web y pueden escucharla como siempre luego, porque muchas de las preguntas que llegan ahora ya las respondimos en el comienzo de la entrevista. Doctor José Garchito Arena, ministro de la Corte Electoral, gracias por visitarnos. Un gusto como siempre. Gracias por aceptar este ametrallamiento de preguntas, porque realmente liquidamos, recorrimos una lista muy larga, ¿no? A quienes nos gustan estos temas, someternos a estas pruebas, vienen bien. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto.